Hola Venezuela, arriba los corazones, la vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canalí para ti, en esta balanza de la opinión pública en Canalí. Agradeciendo a todos nuestros oyentes también en Radio Rumbos, 670 AM para todo el país, 100.5 FM de Guarenas, Guatire y por allá 96.3 en Upata FM. Bueno, a nuestros lectores del diario Avance y el diario La Verdad, agradecidos por todos esos elementos de feedback en nuestro trabajo. Bien, no necesita mucha presentación, además vamos a hablar de cosas muy importantes. El doctor Claudio Fermín está con nosotros. Claudio, bienvenido. Estamos en un momento en el que las voces independientes, los voceros con autonomía política deben estar en el ruedo, sobre todo de la interpretación, pero también de la participación. Nosotros te hemos visto y te seguimos, estás en todo el país caminando, sigues trabajando muy fuerte. Y yo quería, en primer lugar, observar tu opinión con respecto al momento en que vivimos. ¿Qué amerita de un líder político, de un líder social? ¿Qué está demandando la sociedad? Bienvenido. Muchísimas gracias, Wilmer, a ti y a tu audiencia por recibirme. Vivimos ciertamente un momento muy difícil, porque desde hace 13, 14 años, un poquito después que el presidente Chávez comenzó a ejercer su cargo, el país se fue polarizando muy fuertemente. Pero la polarización tenía unas dimensiones que no son las de hoy. La polarización tenía que ver con discusiones sobre economía, con discusiones sobre aspectos jurídicos, con discusiones sobre aspectos administrativos. Casi que siempre las opiniones eran los polos opuestos. Incluso esa polarización llegó a tener un lenguaje muy duro y hubo maltratos mutuos, ¿verdad? Ofensas. La polarización se convirtió, yo diría, Wilmer, que en un manto que falsificaba la realidad, porque no es cierto que la realidad sea siempre todo o nada, negro o blanco. La realidad está llena de matices y no solamente la realidad, sino que lo más importante de la realidad, que somos los seres humanos, millones de personas que opinan de acuerdo a esos matices, pero solamente salían a flote las posiciones más extremas y radicales. Entonces la polarización, entre otras cosas, es una falsificación de la realidad, de la compleja y heterogénea realidad. Pero digo que vivimos momentos difíciles porque desde hace un mes y medio hemos pasado de las palabras a hechos violentos, hemos pasado de las ofensas a asesinatos, a torturas, a violaciones de los derechos humanos. Entonces tú me preguntas qué hace falta hoy día. Bueno, hoy día hace falta, en primer lugar, seriedad. Es decir, lo que estamos viviendo no es una cosa ligera que se pueda resolver ganándole al enemigo, venciendo al enemigo. Esto no es ¿Pero a quién le demandas tu seriedad? Bueno, primero a todos nosotros, pero en primer lugar... Es el colectivo, no es nada más el gobierno ni oposición, sino todos, ¿no? Todos. Yo, por ejemplo, estoy obligado a tener mucha seriedad porque esto es una responsabilidad. Esto no es mamadera de gallo, dar una opinión, ¿verdad? A millones de personas. Todos estamos obligados a la seriedad, pero yo no tengo ningún tanque. Yo no tengo ningún arma de bomba lacrimógena, yo no tengo ningún cuarto oscuro donde torturar gente, yo no controlo ningún tribunal para decirle que una gente va presa por 10 años o por un año porque me dio la gana. Es decir, yo no tengo ninguna manera, salvo mi palabra, en la que debo ser muy serio, pero yo no tengo ninguna manera de limitar a la gente en su libertad, de limitar a la gente en su movilidad. Entonces, a quien primero se le pide seriedad, desde mi punto de vista, es a quien tiene el poder, porque la palabra excesiva, si yo me excedo hoy, lo peor que puedo cometer es un error y tiene una solución, pido excusas mañana. Pero quien tiene el poder y se excede, maltrata físicamente, priva a la gente de libertad, puede incluso sentar precedentes inadmisibles para una sociedad. Entonces, a quien primero hay que pedirle seriedad es al gobierno. Pero la fiscal general dijo, por ejemplo... Bueno, a ella hay que pedirle mucha seriedad. Bueno, pero ella dijo, fíjate lo que ella dijo. Ella dijo, en un tono reflexivo, dijo que el Ministerio Público entendía los excesos que habían ocurrido,
pero que no es la política del gobierno. Claro, ahí habría que una línea delgada entre lo que significa la autonomía en ese sentido y lo que significa pertenecer al gobierno como tal. De manera tal que se asumió en una parte del gobierno que algunos personeros de las fuerzas públicas cometieron excesos. Eso lo dijeron ellos. ¿Eso te da un elemento de autocrítica que es válido? Pregunto. Mire, la palabra de la señora fiscal tendrá que ser repetida muchas veces para muchas situaciones como esa, como para que uno tenga un poco de credibilidad en ella. Yo tengo personalmente, Wilmer, una gran desconfianza en eso porque yo he podido vivir, al igual que millones de venezolanos, cómo se han imputado por parte de la Fiscalía, ¿verdad?, cómo se han imputado a agentes inocentes como si fuesen delincuentes. Muchachos que rompieron un vidrio, que trancaron una calle. Me parece que eso no es correcto en un contexto normal, pero en un contexto de protesta, en un contexto de indignación porque le mataron a un estudiante, porque le torturaron unos compañeros, ¿cómo pueden protestar los muchachos? Por favor, señor guardia, usted hizo mal. No, los muchachos protestan, es una protesta auténtica, están llenos de indignación, están llenos de impotencia, y lo que no puede ser, señora fiscal, es que por romper una vidriera o por romper un bien público, que eso no está bien, pero la pena no puede ser un balazo en la cabeza. Entonces, aquí hay toda una desproporción. Esto se salió de sus causas. No, pero Claudio, espérate, pero ¿a quién se le atribuye esa violencia? Porque ¿quién, o sea, Bueno, perdón, ¿dónde está la investigación? ¿Cómo que a quién se le atribuye la violencia? Tú sabes de eso más que yo. Yo estoy cansado de ver en las redes, está muy documentado quiénes fueron los extradocumentados, sobredocumentados, quiénes fueron los funcionarios del SEBIN que mataron a ese muchacho Basil. Eso está más que documentado. Ahora, si vamos a jugar a las evasivas de que eso necesita una 50ª investigación, que eso necesita ir a una instancia supranacional. Bueno, si el juego es evadir, si el juego nunca es encontrar un culpable, pero aquí hemos tenido una cosa muy grave. En tan solo 40 días hemos tenido 33 asesinatos en las manifestaciones o alrededor de ellas. Y una de las cosas más cínicas que yo he escuchado es cuando comienzan a hacer estadísticas y dicen, tantos muertos son de los estudiantes, tantos son guardias, tantos son chavistas. Cuando ya comienzan a clasificar los muertos como si, es decir, los muertos son venezolanos, los muertos son todos deberían dolernos por igual. Pero cuando yo comienza ese cinismo de la estadística, son 3 guardias muertos, son 5 chavistas, son 22 de oposición, es como si algunos sectores pretendiesen que algunos muertos están bien muertos y que otros son los que debemos llorar. No, aquí ha habido un uso excesivo de la fuerza, porque repito, no puede ser que por romper una vidriera o por romper una puerta, que eso está mal hecho, o por trancar una calle, que está mal hecho, no puede ser que el precio sea meterle un balazo en la cabeza a un muchacho. Esa señora vestida de Guardia Nacional, que le daba con un casco, con un frenesí a aquella muchacha en la cara y le daba 2, 4, 6 veces. ¿Dónde está? No está ni siquiera detenida. Entonces, ¿cómo puedo yo creer en la fiscal si ni siquiera hay una imputación contra esa Guardia Nacional? Yo no puedo, Will, no puedo. Imagínate, tú dijiste violación de los derechos humanos. Sí, claro. Los derechos humanos los viola el Estado, el gobierno. Básicamente el gobierno está. Pero derechos humanos tenemos todos, ¿cierto? Entonces, yo quiero agarrar ese elemento donde tú dices que empezamos a clasificar a los muertos. Es que van tantos de estudiantes, tantos de este lado, tantos del otro, ¿no? Y los derechos humanos solamente es para este lado, ¿no? Yo creo que el momento de mucha responsabilidad de todos los que hacemos opinión pública y dirigencia política tiene que ir más allá. Es decir, hay que parar esta violencia, esta ola de violencia. Claro que hay que hacerlo. ¿Y cómo se detiene? Hay que pararlo y tienes tu razón. Cuando yo observé, porque está documentado, es que una de las cosas inéditas, digamos, de todo este proceso, es que las investigaciones, la búsqueda de la verdad, por decirlo así, cada día está más auxiliada, más reforzada, porque todo está grabado. Un guardia nacional, un muchacho joven, lo mataron ahí en Los Ruices, pero está grabado que lo mató un colectivo. Entonces,
los derechos humanos los tenemos todos, por eso es que a mí no me gustan esa clasificación de los muertos, unos son rojos, otros son azules, ese es el cinismo más terrible que he escuchado. Mira, aquí se ha detenido, para detener una persona, para arrestar a una persona, a menos que sea en flagrancia, hay que tener una orden judicial. Eso no se cumple, en primer lugar. En segundo lugar, después que una persona es detenida, esa persona debería estar, se le debería permitir estar en comunicación inmediata con sus familiares o con sus abogados. Aquí ha habido gente incomunicada por varios días. En tercer lugar, las torturas son a la luz del día, es una cosa impresionante. En cuarto lugar, según nuestra realidad jurídica, según nuestras previsiones jurídicas, según nuestras normas, las manifestaciones pacíficas se tienen que atender sin armas de fuego. Bueno, aquí las manifestaciones pacíficas las atienden la policía y la guardia con pistolas, con armas de guerra, con armas largas, con armas de bombas lacrimógenas, con tanques de guerra, es decir, no desarmados como debe ser. Las bombas lacrimógenas, que son para disuadir, es un elemento para disolver una turba, pero no es para tirar la quemarropa a un metro o a medio metro de la cara de alguien, porque ahí ejerce el efecto de una bala cualquiera. Entonces, las violaciones a los derechos humanos son muy graves, además los asesinatos, pero hay algo que los venezolanos tenemos que reflexionar porque ya esto es desgarrador, ya esos muertos no los podemos resucitar, ya todas esas familias, desde las familias de los estudiantes hasta las familias de nuestros guardias, todas esas familias están destrozadas. Eso es algo que no podemos recuperar. Pero ¿cómo le vamos a sacar de la mente, de los ojos de la población, que quien tiene que protegerlo, que es la policía y que es la Guardia Nacional, actúan enllavados con unos malandros en unas motocicletas, con unas bandas de terroristas armados, y que estos tienen licencia para matar y se meten en edificios, violan edificios, queman automóviles, asesinan gente? ¿Pero y qué es esto? Yo creo que una de las cosas más graves que le ha pasado, no solamente al Estado de Derecho, sino a la confianza ciudadana, es ver ese malandraje enllavado con las autoridades. Eso es de una irregularidad demasiado pesada como para que uno la pase por alto. Entonces, sí necesitamos paz. Todos tenemos que contribuir a la paz, pero quien primero tiene que contribuir es el gobierno, porque yo escuché al presidente Maduro cuando este conflicto tenía, Wilmer, tan solo unos 10 días o 12 días, recuerdo perfectamente, además porque yo lo vi de las muchas cadenas, las he visto casi todas, recuerdo que el presidente Maduro hizo una cadena para presentar su plan de pacificación, que levantó muchas expectativas, y ayer, por cierto, vi páginas pagadas a todo color en muchos medios con los 10 puntos del plan de pacificación. Y una de las cosas que le vi y escuché al señor presidente, que ya yo se lo había escuchado antes, pero por radio, es que él y su gobierno se han reunido, voy a citar al presidente, se han reunido con más de 600 bandas armadas para pacificarlo. Es decir, que el presidente y su gobierno saben dónde están los asesinos, los traficantes de drogas, los que secuestran, los sicarios, los malandros. Es decir, esa gente que tiene a esta tierra nuestra sometida, y que el año pasado, el año 2013, tuvimos 25.000 asesinatos, sin contar los robos y los secuestros. El gobierno sabe quiénes son. Y en vez de someterles... permítame concluir, porque no... permítame 10 segundos nada más, 10 segundos. Entonces, a mí, bueno, es mi opinión, no puedo hablar por otros, Wilmer, pero a mí me parece una de las cosas más enrarecidas en que justamente a quienes tenemos que someter, a quienes tenemos que detener, a quienes tenemos que rehabilitar, entonces el gobierno, incluso el presidente dijo que tenía suficiente presupuesto para comprar todas esas armas. ¿Tú sabes lo que pasó allá en el Sombrero? Y lo que ha pasado aquí en Ocumare del Tuy con los orejones, que les compran las armas y supuestamente desarmándolos, y con ese dinero se compran armas más sofisticadas. Entonces, ¿a quién es que hay que pedirle seriedad? A esta gente que está desgobernando el país es que hay que pedirle seriedad. Pero y entonces... estás más radical tú, claro. No, yo no estoy radical, yo no soy ni radical ni moderado, no. Es la realidad. Si tú me dices que te dé una opinión sobre Mickey Mouse, que mi nieto lo ve, la casa de Mickey, seguramente mi tono es otro porque es la casa de Mickey Mouse. Pero si tú me estás pidiendo que te dé una opinión sobre 33 asesinatos en 40 días, sobre gente secuestrada, sobre un tribunal supremo que ahora, bueno, esta es la última,
Ahora vemos unos magistrados que se han convertido en alcaldes de facto porque intervienen mediante una sentencia.